Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Presidente Monson, si me permite un momento para decir algo. Como el primero de mis hermanos al que invitaron a discursar, siguiendo el mensaje tan especial que se dio esta mañana a la iglesia, quiero decir algo como portavoz de todos ustedes, las autoridades generales, y de hecho de toda la iglesia. De muchos de los privilegios que hemos tenido en esta histórica conferencia, incluso el de ayer de participar en una asamblea solemne, no puedo evitar sentir que el privilegio más importante que se nos ha dado ha sido el ser testigos personales de que se confiriera el manto sagrado y profético sobre los hombros del presidente Monson, casi como si fuera por las manos de los ángeles mismos. Aquellos que asistieron a la sesión general del sacerdocio y todos los que estuvieron presentes en la transmisión mundial de esta mañana han sido testigos oculares de ese hecho. En favor de todos los participantes, expreso nuestra gratitud por esta especial ocasión y doy agradecimiento por el amor que sentimos por el presidente Monson y por nuestro Padre Celestial, y somos testigos de lo que hemos dicho, de lo que he dicho. Gracias. En la última conferencia, en la del pasado octubre, dije que había dos razones principales por las que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se la acusaba erróneamente de no ser cristiana. En esa ocasión hablé sobre uno de esos asuntos doctrinales, nuestra postura en cuanto a la Trinidad basada en las Escrituras, y hoy me gustaría hablar de la otra doctrina principal que caracteriza nuestra fe y que a algunos causa preocupación, la cual es la audaz afirmación de que Dios continúa declarando su palabra y revelando su verdad, revelaciones que exigen un canon de escrituras abierto. Algunos cristianos, en gran parte por el genuino y sincero amor que tienen por la Biblia, han declarado que no puede haber escrituras autorizadas más allá de la Biblia. Al decretar cerrado el canon de revelación, nuestros amigos de algunas denominaciones cierran la puerta a esa expresión divina que en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estimamos tanto: el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la perla de gran precio, y la guía continua recibida por los profetas y apóstoles ungidos de Dios. Sin atribuir malos sentimientos a los que tomen esas posturas, respetuosamente, pero con firmeza, rechazamos tal caracterización del cristianismo que no se basa en las Escrituras. Uno de los argumentos que con frecuencia se utiliza para cualquier defensa de un canon cerrado es el pasaje del Nuevo Testamento de Apocalipsis 22:18, que dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Sin embargo, existe un contundente consenso entre los especialistas en textos bíblicos de que este versículo se aplica solo al libro de Apocalipsis y no a toda la Biblia. Prácticamente todo erudito de la actualidad reconoce varios libros del Nuevo Testamento que muy probablemente se escribieron después de la revelación que recibió Juan en Patmos. En esta categoría se incluyen
por lo menos la primera y segunda epístola de Pedro, la de Judas, las 3 de Juan y probablemente todo el Evangelio, según San Juan. Existe una respuesta más sencilla que explica por qué es el libro del último que tenemos hoy como el último libro del Nuevo Testamento no se aplica a toda la Biblia, y es porque la Biblia, como la conocemos ahora, una colección de textos encuadernados en un solo tomo, no existía cuando se escribió ese versículo. Por ejemplo, siglos después de que Juan aportó sus escritos, los libros individuales del Nuevo Testamento estaban en circulación separados o quizá combinados con unos cuantos otros textos, pero casi nunca como una colección completa. De toda la colección de 5.366 manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento, solo 35 contienen todo el Nuevo Testamento tal como lo conocemos, y 34 de ellos se compilaron después del año 1000 de la era cristiana. El hecho es que prácticamente todo profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ha agregado escrituras a las recibidas por sus predecesores. Si las palabras de Moisés en el Antiguo Testamento fueron suficientes, tal y como algunos por error las pudieran haber considerado, entonces, ¿por qué existen las profecías posteriores de Isaías o las de Jeremías que le siguen? Y ni se diga de Ezequiel, Daniel, de Joel, Amós y el resto. Si una revelación dada a un profeta en determinada época fuera suficiente para todas las épocas, ¿qué justifica la existencia de las otras? Jehová mismo lo aclaró cuando le dijo a Moisés: mis obras son sin fin, y mis palabras jamás cesan. Un estudioso protestante ha investigado de forma reveladora la doctrina errónea de un canon cerrado. Él escribió: ¿bajo qué razones bíblicas o históricas se ha limitado la inspiración de Dios a los documentos escritos que la Iglesia ahora llama su Biblia? Si el Espíritu inspiró solo los documentos escritos del primer siglo, ¿significa que el mismo Espíritu no habla en la actualidad a la Iglesia sobre asuntos que son de gran importancia? Humildemente, les hacemos la misma pregunta. La revelación continua no degrada ni desacredita la existente. El Antiguo Testamento no pierde su valor ante nuestros ojos cuando se nos presenta el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento solo se ve realzado cuando leemos el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Al considerar las escrituras adicionales que los santos de los últimos días aceptan, podríamos preguntar: ¿acaso los primeros cristianos, quienes por décadas tenían acceso solamente al Evangelio básico según San Marcos, considerado el primero de los evangelios que se escribió, se sintieron ofendidos por recibir las relaciones más detalladas de Mateo y de Lucas? Y no se diga de los pasajes sin precedentes y del énfasis revelador que ofreció posteriormente Juan. Seguramente se regocijaron porque seguían recibiendo pruebas cada vez más convincentes de la divinidad de Cristo, y asimismo nos regocijamos nosotros. Por favor, no me malentiendan. Amamos y veneramos la Biblia, tal como el elder M. Russell Ballard enseñó tan claramente desde este púlpito hace un año. La Biblia es la palabra de Dios. Siempre se le menciona primero en nuestro canon lo que llamamos los libros canónicos de la Iglesia. De hecho, fue un encuentro divinamente ordenado con el 5º versículo del primer capítulo del libro de Santiago, lo que llevó a José Smith a su visión del Padre y del Hijo, y que dio origen a la restauración del Evangelio restaurado de Jesucristo en nuestros tiempos. Pero incluso en ese entonces, José sabía que la Biblia por sí sola no podía contestar todas las preguntas de religión que él y otros como él tenían. Tal como dijo en sus propias palabras, los ministros de su vecindario estaban contendiendo, en ocasiones con ira, en cuanto a sus doctrinas. Sacerdote estaba contendiendo con sacerdote y converso con converso, en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Casi lo único que estas religiones
en contención tenían en común era, irónicamente, su creencia en la Biblia. Pero tal como José escribió, los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema en cuanto a cuál de las iglesias era la verdadera, recurriendo a la Biblia. Claramente, la Biblia, que con tanta frecuencia se describía en ese tiempo como el punto de encuentro, desafortunadamente no lo era. Era el campo de batalla. Por consiguiente, uno de los grandes propósitos de la revelación continua por medio de profetas vivientes es declarar al mundo, por medio de testigos adicionales, que la Biblia es verdadera. Un profeta de la antigüedad dijo que se escriben estos, refiriéndose al libro de Mormón, con el fin de que creáis en aquellos, refiriéndose a la Biblia. En una de las primeras revelaciones que recibió José Smith, el Señor dijo: «He aquí, no traigo a la luz el libro de Mormón para destruir la Biblia, sino para aumentarlo». Es necesario señalar algo más. Ya que está claro que había cristianos mucho antes que hubiera Nuevo Testamento o incluso de una compilación de los dichos de Jesús, no se puede por tanto sostener que es la Biblia lo que hace a uno cristiano. En las palabras del estimado estudioso del Nuevo Testamento, N.T. Wright, dice: el Jesús resucitado, al final del Evangelio según San Mateo, no dice: toda autoridad en el cielo y en la tierra se da a los libros que todos ustedes van a escribir, sino que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, las Escrituras mismas señalan que la autoridad final y verdadera pertenece a Dios mismo y no a las Escrituras en sí. Por lo tanto, las Escrituras no son la fuente suprema de conocimiento para los santos de los últimos días, sino que son manifestaciones de ellas. La fuente suprema de conocimiento y autoridad para los santos de los últimos días es el Dios viviente. La comunicación de esos dones proviene de Dios como revelación viviente, vibrante y divina. Esta es una doctrina fundamental de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y nuestro mensaje al mundo, con el que se resalta la importancia de la asamblea solemne de ayer, en la que sostuvimos a Thomas S. Monson como profeta vidente y revelador. Creemos en un Dios que participa en nuestra vida, que no es mudo, ni está ausente, ni que, como Elías el profeta dijo en cuanto a los dioses de los sacerdotes de Baal, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. En esta iglesia, incluso nuestros niños pequeños en la primaria recitan: creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Al declarar nuevas Escrituras y revelación continua, rogamos que nunca seamos arrogantes o insensibles, debido a que en una visión sagrada que ocurrió en lo que ahora es una arboleda sagrada, se respondió afirmativamente a la pregunta: ¿Dios existe? José Smith y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nos impulsan a hacernos la siguiente pregunta en forma natural: ¿Él habla? Traemos la buena noticia de que sí lo hace y que sí lo ha hecho. Con un amor y un afecto que nace de nuestro cristianismo, invitamos a todos a indagar la maravilla de lo que Dios ha dicho desde tiempos bíblicos y los que está diciendo aún ahora. En un sentido, José Smith y los sucesores proféticos de esta iglesia responden al desafío de Ralph Waldo Emerson, aquel que dio a los alumnos de la escuela de Harvard Divinity School hace 170 años, que se cumplirá este próximo verano. Y ese grupo de los mejores y más inteligentes protestantes, el gran sabio de Concord, Massachusetts, imploró que enseñaran que Dios es y no fue, que Él habla, no que habló. Testifico que los cielos están abiertos y que José Smith fue y es un profeta.
que el libro de Mormón es realmente otro testamento de Jesucristo. Yo testifico que Thomas S. Monson es el profeta de Dios, un apóstol moderno que tiene las llaves del reino en las manos, un hombre sobre quien personalmente he visto caer el manto. Testifico que la presencia de tales voces autorizadas y proféticas y de las revelaciones continuas canonizadas han sido la parte central del mensaje cristiano siempre que el ministerio autorizado de Jesucristo ha estado en la tierra. Testifico que ese ministerio está sobre la tierra nuevamente y que se encuentra en esta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sincera devoción a Jesús de Nazaret, como el Hijo mismo de Dios, el Salvador del mundo. Invitamos a todos a examinar lo que hemos recibido de Él, a unirse a nosotros y beber profundamente de la fuente de agua que salta para vida eterna. De estos recordatorios que fluyen constantemente de que Dios vive, que nos ama y que habla. Agradezco profundamente y en forma personal que sus obras son sin fin y que sus palabras jamás cesan. Testifico de esa amorosa y divina atención y de los registros que tenemos de ella. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.